Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito sobre el mundo de las series turcas, las noticias de nuestros actores y actrices preferidos y, por supuesto, los romances que nos roban el aliento. Estoy muy contenta de teneros aquí hoy. Hoy vamos a hablar de una pareja que sigue dando que hablar a pesar del tiempo, una pareja que, aunque no esté junta en la vida real, sigue ocupando un lugar muy especial en nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Concretamente vamos a analizar una pregunta que muchos de vosotros me habéis hecho llegar a través de los comentarios y redes sociales: ¿por qué Demet quiere el regreso de Can Yaman a Turquía? Antes de que nos sumerjamos en este tema, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si os mantenéis al día de las novedades del mundo turco o simplemente queréis formar parte de esta comunidad tan apasionada, no olvidéis suscribiros al canal. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros y, además, no os perderéis ninguno de mis vídeos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba algo nuevo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos sabéis, Demet y Can saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Soñador. La química que tenían en pantalla era innegable, tan innegable que muchos fans, y no los culpo, llegaron a creer que su romance se extendía fuera de las cámaras. Sin embargo, aunque nunca confirmaron una relación, la realidad es que su conexión era palpable y dejaron huella en el público. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha continuado trabajando en diferentes proyectos, consolidando aún más su fama internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando en la televisión turca, protagonizando varias series que también han tenido un gran éxito, como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. Su carrera ha sido una constante evolución, demostrando su versatilidad y talento en diferentes roles. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet querría que Can regresara a Turquía? Aquí es donde entramos en un terreno más especulativo, pero basándonos en entrevistas, declaraciones y el análisis de la situación, podemos plantear varias hipótesis. No hay una respuesta oficial ni confirmada, pero la combinación de factores profesionales, personales y estratégicos pinta un cuadro interesante. En primer lugar, y la más obvia, es la profesional. La química entre Demet y Can era innegable y palpable en la pantalla. Juntos crearon magia y llevaron Erkencikus a ser un fenómeno mundial. Es lógico pensar que Demet, como una profesional talentosa y ambiciosa, vería en un reencuentro profesional con Can una oportunidad de oro para repetir ese éxito. Una nueva serie o película protagonizada por ambos generaría una expectación enorme y probablemente se convertiría en un nuevo bombazo. No olvidemos que la industria del entretenimiento se mueve por tendencias y por lo que el público demanda, y el público demanda a Demet y Can juntos. La nostalgia es un arma poderosa en el mundo del entretenimiento. El público recuerda con cariño Erkencikus y sigue viendo repeticiones de la serie en diferentes países. Un reencuentro de Demet y Can sería una forma de capitalizar esa nostalgia y atraer a una audiencia masiva. Los productores lo saben, y es probable que ya hayan considerado la posibilidad de un nuevo proyecto protagonizado por ambos. La clave está en encontrar la historia adecuada, un guión que sea lo suficientemente atractivo para ambos actores y que cumpla con las expectativas del público. Además, la industria turca está en auge y cada vez más abierta a colaboraciones internacionales. Un proyecto que reuniera a Demet y Can, dos estrellas con una gran proyección internacional, sería una jugada maestra para cualquier productora. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente estratégico, el regreso de Can a Turquía sería beneficioso para ambos actores y para la industria en general. Las coproducciones entre Turquía e Italia, por ejemplo, están ganando popularidad y un proyecto con Demet y Can podría ser el catalizador perfecto para una nueva ola de colaboraciones. En segundo lugar, podríamos hablar de la nostalgia y el cariño. Aunque no sepamos los detalles de su relación personal, es evidente que Demet y Can compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkencikus. Pasaron muchas horas juntos, crearon recuerdos y se convirtieron en un equipo. Es natural que con el tiempo surja la nostalgia y el deseo de revivir esos momentos. El trabajo en equipo, las risas, los desafíos superados juntos, todo eso crea un vínculo especial que es difícil de olvidar. Es posible que Demet guarde un cariño especial por Can y que le gustaría volver a trabajar con él, no solo por el éxito que podrían alcanzar juntos, sino también por la amistad y la camaradería que compartieron.
Los rodajes son intensos y generan vínculos fuertes, y aunque la vida siga su curso y cada uno tome su propio camino, esos vínculos pueden perdurar en el tiempo. Quizás en el fondo Demet anhela esa conexión especial que solo se puede encontrar con alguien con quien has compartido una experiencia tan significativa. La dinámica en el set de filmación es crucial para el éxito de una serie. Cuando hay una buena química entre los actores, eso se transmite a la pantalla y el público lo percibe. Demet y Can tenían una química innegable, y es probable que Demet valore esa dinámica y la vea como un factor clave para el éxito de un nuevo proyecto. La comodidad y la confianza que se genera entre los actores cuando existe una buena relación personal se traduce en una actuación más natural y convincente. En tercer lugar, y esta es una hipótesis un poco más personal, podría ser que Demet sienta que la presencia de Can en Turquía la ayudaría a ella misma a crecer y evolucionar como actriz. Can Yaman es un actor con una gran personalidad y un estilo muy particular. Su enfoque del trabajo, su energía y su pasión por la actuación podrían ser un estímulo para Demet, quien podría aprender mucho de él y desafiarse a sí misma a probar cosas nuevas. El mundo de la actuación es un aprendizaje constante. Siempre hay nuevas técnicas, nuevos enfoques y nuevas formas de interpretar un personaje. Trabajar con alguien como Can, que tiene una visión particular y una energía contagiosa, podría ser una oportunidad para Demet de expandir sus horizontes y descubrir nuevas facetas de su talento. La colaboración entre actores es fundamental para el crecimiento profesional, y Demet podría ver en Can un mentor o un compañero que la inspire a ser aún mejor. En el mundo de la actuación, es muy importante rodearse de personas que te inspiren y te motiven a dar lo mejor de ti. Quizás Demet ve en Can a esa persona, alguien que la ayudaría a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su talento. A veces solo se necesita la presencia de alguien que crea en ti para que te atrevas a asumir nuevos desafíos y a superar tus propios límites. La confianza y el apoyo mutuo son ingredientes esenciales para el éxito en cualquier carrera artística. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la opinión de Can Yaman. Él se ha establecido en Italia y parece estar muy contento con su vida y su carrera allí. No sabemos si tiene planes de regresar a Turquía a corto o medio plazo. Es posible que esté enfocado en proyectos internacionales y que no considere necesario volver a su país de origen para seguir creciendo como actor. Can ha encontrado un nuevo hogar en Italia y ha construido una sólida base de fans en ese país. Ha aprendido el idioma, ha participado en proyectos locales y ha sido recibido con los brazos abiertos por la industria italiana del entretenimiento. Es comprensible que dude en dejar atrás todo lo que ha construido y regresar a Turquía, especialmente si no tiene garantías de que un nuevo proyecto con Demet sería tan exitoso como Erkencikus. La decisión de regresar a su país de origen es una decisión personal y compleja que requiere una cuidadosa consideración de todos los factores involucrados. Además, hay que recordar que la relación entre Demet y Can no siempre fue fácil. Hubo rumores de tensiones y desacuerdos durante el rodaje de Erkencikus, y aunque nunca se confirmaron, es posible que hayan dejado alguna cicatriz. Quizás Can prefiera evitar un reencuentro que podría reabrir viejas heridas. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos personas que están trabajando juntas en un proyecto de alto perfil. Los rumores y las especulaciones pueden generar tensiones y resentimientos, incluso si no hay una base real para ellos. Es posible que Demet y Can hayan experimentado momentos difíciles durante el rodaje de Erkencikus y que necesiten tiempo y espacio para sanar antes de considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, también es cierto que el tiempo cura las heridas y que las personas cambian y evolucionan. Es posible que con el paso de los años, tanto Demet como Can hayan superado cualquier diferencia que pudieran haber tenido y que estén dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación profesional. La madurez y la experiencia pueden cambiar la perspectiva de las personas y hacer que sean más comprensivas y tolerantes. Es posible que Demet y Can hayan aprendido de sus errores pasados y que estén dispuestas a dejar atrás cualquier resentimiento y a enfocarse en el potencial de un nuevo proyecto juntos. El tiempo puede ser un gran aliado para superar las dificultades y construir relaciones más sólidas y duraderas. En definitiva, la pregunta de por qué Demet querría que Can regresara a Turquía es compleja y no tiene una respuesta sencilla. Hay muchos factores en juego, tanto profesionales como personales, y no podemos saber con certeza cuáles son las verdaderas motivaciones de Demet. Es posible que Demet tenga una combinación de motivos profesionales y personales para desear el regreso de Can a Turquía.
Podría ver en él una oportunidad de repetir el éxito de Erkenci-Kuş, de revivir la nostalgia y el cariño que compartieron durante el rodaje de la serie, y de crecer y evolucionar como actriz. Sin embargo, también es importante tener en cuenta la opinión de Can y respetar su decisión de permanecer en Italia si eso es lo que él desea. La clave está en encontrar un equilibrio entre los deseos de ambas partes y en crear un proyecto que sea beneficioso para ambos. Lo que sí podemos afirmar es que la idea de un reencuentro entre Demet y Can genera una gran expectación entre los fans de Erkenci-Kuş y de las series turcas en general. Sería un evento que marcaría un antes y un después en la industria y que seguramente haría historia. Solo el tiempo dirá si este reencuentro se hará realidad. El fenómeno Erkenci-Kuş trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie fue doblada a múltiples idiomas y transmitida en decenas de países, convirtiéndose en un éxito global. Los fans de Demet y Can en todo el mundo sueñan con verlos juntos nuevamente en un nuevo proyecto y están dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que haga posible ese reencuentro. La presión de los fans es un factor importante a tener en cuenta, ya que puede influir en la decisión de los actores y de los productores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado las posibles razones por las que Demet Özdemir podría desear el regreso de Can Yaman a Turquía, desde la oportunidad profesional que representa, pasando por la nostalgia y el cariño, hasta la posible influencia positiva que Can podría tener en su carrera. Hemos explorado diferentes hipótesis, teniendo en cuenta tanto el punto de vista de Demet como el de Can, y hemos llegado a la conclusión de que la pregunta no tiene una respuesta fácil y que hay muchos factores en juego. Espero que os haya gustado el análisis y que os haya resultado interesante. Agradezco enormemente que hayáis llegado hasta el final del vídeo y que sigáis apoyando mi canal. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet realmente quiere que Can regrese a Turquía? ¿Os gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de serie o película os gustaría que protagonizaran? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creciendo y a crear contenido cada vez mejor para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.